Vamos a repasar lo que hemos estado tocando del tema de la obediencia, que es un factor muy importante para nosotros como hijos de Dios. Amén. Vamos a poner atención a estos 30 minutos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. Vamos a tratar de no distraernos y pedirle al Señor que tome control en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias por este tiempo de bendición, por estos 30 minutos que serán de revelación poderosa para nuestras vidas. Te pedimos que nuestro espíritu reciba con poder la palabra que tú tienes para nosotros. Señor, estamos en tiempos donde estamos caminando, Señor, en sobrenatural, aún en desierto, Padre, pero sabemos que en el desierto tú abres caminos y nos haces vivir confiadamente en ti, porque tú tienes planes y propósitos, Señor, aún en lo sobrenatural. Bendecimos la vida de mis hermanos que dispusieron su corazón en escuchar tu palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén. Creemos que no recibimos, pero el recibir la palabra de Dios causa algo en tu corazón. Yo he estado repasando los números con Camila, que es algo que muchas veces dices, ¿qué método usará la maestra? Y no es tanto la maestra, son nosotros como padres, para que tu hijo empiece a leer, empiece a estudiar las vocales, el abecedario. Pero algo Dios siempre tiene aún en lo sobrenatural para que ellos puedan recibir. Hemos estado viendo en el transcurso de estas 2 semanas todo el proceso por el cual Israel pasó, y todo el proceso aún de desobediencia y la desobediencia, las consecuencias a las cuales nos enfrentamos hoy en día los hijos que no escuchamos la voz de Dios. Amén. Vamos a resumir, y quiero decirles en esta noche que leyendo la palabra de Dios, aproximadamente 10 veces tentó Dios a Israel. Amén. Si tú no conociste a Dios, si tú me dices, pastor, vengo de un divorcio, dirá, Dios tiene misericordia y Dios va a hacer algo contigo en este nuevo matrimonio. Y tú puedes decir, pastor, llevo el 3er matrimonio, ¿no? Y llevo el 4, llevo el 5, ya conociendo a Dios, y el 6º y el 7º conociendo a Dios. Yo te pregunto, ¿conocerá a Dios esa persona? ¿Sí estás conmigo? 10 veces tentó Israel al pueblo de Dios. 10 veces tentó Israel a Dios antes de entrar a la tierra prometida. Amén. Pregunta, ¿cuántas veces va a tentar usted a Dios para entrar a la tierra prometida? Usted puede decir, ya entré en la tierra prometida, pero aún en la tierra prometida van a haber pruebas. Amén. Y aquellos que no están en la tierra prometida, hoy les pregunto, ¿cuántas veces usted va a tentar a Dios? Algo que decía Paco que es muy cierto es, si hoy viniera el Señor, ¿dónde estaría nuestra familia? Y no solamente hablo de nuestra familia sanguínea, sino nuestra familia espiritual. ¿Sí está conmigo? Entonces yo quiero corroborar que las tentaciones vienen cuando permitimos que el enemigo anteponga en nosotros nuestros propios deseos y dejamos de ver las cosas de Dios. ¿Sí está conmigo? Otra vez. Las tentaciones, y las tentaciones no quiere decir que el enemigo me tentó. El tentar es que vengan cosas que no venga conforme a la palabra de Dios. Jesús fue tentado ¿dónde? En el desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y creemos que el enemigo es el que nos hace estar en pruebas. El chanclas es el que hace que no tenga trabajo, que me va a la... No, hay veces que Dios lo permite. Dios te lleva a ser tentado. Y la tentación es cuando el enemigo viene y lo primero que le hace a Jesús es tentarlo con palabras que no eran conforme a la palabra de Dios. Todo el tiempo que Jesús le responde a Satanás fue palabras de la palabra de Dios. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y Satanás quiso volver a tentar a Jesús y le dijo, ok, ¿quieres ver quién sabe más de la Biblia? ¿Qué crees? Satanás también conoce la palabra de Dios. No, Dios prueba. Satanás tienta en la cuestión de que otra vez a través de los deseos. Si estás conmigo, Dios nunca te va a poner un deseo para alejarte de Él. Si estás conmigo.
Entonces, por eso es que las tentaciones vienen cuando permitimos que el enemigo anteponga en nosotros nuestros propios deseos y dejar de ver la voluntad de Dios. ¿Sí estás conmigo? O sea, hoy, como le decía Paco, mucha gente no trabajó y muchos hermanos ahorita están en su casa viendo la televisión. ¿Quién los tentó? El enemigo. Ese fue el enemigo. ¿Por qué? Porque los alejó, los antepuso para no buscar del Señor. Amén. Entonces, tentamos a Dios y somos incrédulos cuando dejamos de confiar en Él. Amén. O sea, no solamente eres incrédulo cuando no le crees a Dios, sino cuando no le crees a Dios, estás automáticamente tentando al Señor. ¿Sí estás conmigo? Es bien importante que ahorita cuando no obedecemos a Dios, le estamos tentando. ¿Sí estás conmigo? Porque ¿qué crees que pasa cuando Camila le digo, no te sientes ahí? Y Camila hasta me cotorrea. Me está tentando. Y aún sabiendo, Camila, que le voy a dar vara, me está tentando. ¿Sí estás conmigo? Entonces yo quiero que usted entienda que Dios quiere cambiar nuestro afán porque haya paz en nuestro corazón. Amén. Usted se afana. El Señor dice, paz. ¿Cuál paz, Señor? Estamos a fines de quincena y no tengo nada. Dice el Señor, yo te hago tener paz. ¿A través de qué? De una comunión. Y si usted no tiene comunión con Dios, entonces automáticamente a lo que voy es que lo que dice la pastora, la tentación, usted es tentado cuando usted no tiene comunión con Dios. ¿Sí está conmigo? Cuando usted no tiene comunión con Dios, el enemigo viene y mete cizaña, discordia, muchos tipos de situaciones. Dios quiere cambiar nuestro afán en paz, pero nos callamos para escucharlo. ¿Sí? Usted sigue hablando. Señor, pero yo le pregunto, cuando usted ora, ¿hay un tiempo donde usted se queda callado? Porque la oración es el proceso de platicar con Dios, pero aun cuando ora, tiene que haber un momento donde usted se calla para que usted reciba la palabra de Dios. Señor, te pido que me ayudes, y el Señor va a decir, gracias, Padre, amén. Y lo dejó al Señor con la boca abierta, que el Señor quería decirle algo. Dios quiere que ya no busquemos más, pero seguimos tocando puertas. ¿Sabe por qué Dios quiere que ya no busquemos? Porque en Él encontramos todo. ¿Sí? Y seguimos todo. Sí, Señor. Platicaba con un matrimonio ayer, decía, sí busco a Dios, pero en lo que llega pide un préstamo. Y el que pide préstamo conforme a la voluntad de Dios es una persona que es impía. Impía no solamente es el que no conoce a Dios, impío es aquel que debe. ¿Debes dinero? ¿Sabes por qué debes dinero? Por no confiar en Dios. Amén. Ya no busques más, el Señor dice, ya no busques más. Y tú sigues buscándole. Podemos aprender de los errores de Israel. ¿Para qué cree? Para que no lo repitamos. Las 10 tentaciones en las cuales Dios tentó a Israel en el desierto fueron dejadas en la palabra de Dios por el Espíritu Santo para que nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Sí estás conmigo? Aquí vienen los errores de mucha gente que hoy usted podemos leer la palabra de Dios y que a través de esos errores se aprende. Por eso dice la gente, sí, es que dice el dicho que de los errores se aprende. Y eso es muy cierto, pero precisamente aquí están los errores de otros para que tú aprendas. Porque mucha gente se justifica, es que tengo que caer. Dice la palabra que 7 veces caerá el justo y 7 veces lo demás. O sea que el Señor me da permiso de ser tentado, de andar en pecado. No, porque precisamente por eso es que la palabra de Dios vienen muchas caídas de muchos para que tú no cometas lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que seguimos siendo tentados y seguimos siendo desobedientes porque no conocemos la palabra del Señor. Amén. Yo les comentaba que la misma gente decía,
le dijeron a Moisés en Éxodo 14, 11, 12, ahí lo puede buscar usted, o si no lo aparece aquí en la pantalla. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Pues, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos puede servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, fíjate lo que le dicen a Dios, en Egipto hay panteones, aquí en el desierto no hay panteones. ¿Para qué quieres un panteón en el desierto? Porque entonces ya te estás predestinando que vas a estar mal. ¿Sí estás conmigo? Yo me ahorita acordaba que estaba esta Abby orando, y Abby pasó por un proceso donde fue probada en la cuestión de la sanidad. Amén. Y llegó el momento que ella fue con los doctores, fue obediente, pero llegó el momento que dijo, ya, Dios ya me sanó. ¿Sí estás conmigo? Y ahí es donde el Señor está esperando. Hay gente que desde ahorita ya está comprando sus huecos para que los entierren. ¿Sí estás conmigo? Hay gente que te dice, mire, evítese de broncas, ya tenemos un hoyito y siquiera la cremamos y hasta su casca ya la tenemos pintada. ¿Sí estás conmigo? ¿Qué estás diciendo? Yo sé que tú dices, no, pero hay que prevenir, sí. Pero es muy diferente comprar una caja y un hoyo para que te entierren ahí, a lo mejor arreglar tu testamento. Si es bueno arreglar el testamento para evitar problemas. ¿Sí estás conmigo? Una cosa es arreglar el testamento y otra cosa es que te compres el hoyo para que te entierren. Y el pueblo de Israel le decía, es que allá en Egipto había panteones y aquí en el desierto ni panteones hay, mejor hay que morirnos ahí en la esclavitud. Qué irónica es la situación, si estás conmigo. Y en la iglesia somos iguales. Aquí decimos, pues es que aquí no está la bendición de Dios. En cambio en la cantina, pues el borracho hasta me prestaba, el compadre me prestaba, y aquí un hermano ni me presta nada, ni te va a prestar un hermano. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene usted a confiar en Dios, no en el hermano. Si estás conmigo, pero la gente te hace vivir que las cosas del pasado son mejores. Dice la palabra que Israel vio cómo se glorificaba Dios enviando 10 plagas, de las cuales ellos padecieron los egipcios. Mas sin embargo, cuando se enfrentaron al Mar Rojo, se quejaron de Dios y de Moisés. ¿Sí estás conmigo? O sea, los mismos judíos veían cómo era la gente llena de plagas, cómo eran muertos los primogénitos, y la gente decía, sí, Dios, ese es nuestro Dios, el que pelea la batalla por nosotros. Y cuando están en el Mar Rojo dicen, ay Señor, ¿dónde estás? En lo que a usted le conviene, Dios está con usted, y en lo que no le conviene, pues como que usted duda de lo que Dios puede hacer. Antes de que Dios quiera libertarlo, escúcheme lo que le voy a decir en esta noche. Antes de que usted pase la prueba y la tribulación en su vida, Él los va a colocar frente al Mar Rojo para ver si tenemos fe en su poder. Amén. ¿Usted tiene fe en su poder? ¿Ah? Entonces es bien importante. Dios no se conforma solamente con que tú pases, con que tú des el paso de fe. Dios, aun cuando tú estás pasando sobre los problemas, escúcheme bien, en esos mismos problemas, en ese mismo mar, ¿quiénes murieron? Los soldados de Faraón. ¿Sí estás conmigo? ¿Cuál es tu problema en este momento? Enfermedad. Y aún dice la palabra que en esa enfermedad Dios te está librando las batallas. Te está doliendo, sí, pero cuando usted pasa y es sano, ¿qué cree? Que esa enfermedad jamás va a volver a regresar a su vida, porque los egipcios jamás volvieron a meterse con los israelitas. Y usted dice, ¿y qué tal si me vuelve a dar cáncer? ¿Y qué tal si me vuelve a dar leucemia? ¿Y qué tal si me da diabetes? Porque toda mi familia es diabética, por lo lógico es que me va a dar a mí diabetes. Si estás conmigo, si Dios ya te sanó, es porque ni aún las cosas del pasado van a venir a tu presente. Si estás conmigo, nunca más van a volver los problemas que tú ya pasaste. Jamás. ¿A qué voy con esto? Si dice la palabra de Dios que Dios abrió el mar, y con Josué también abrió un río, pero fue muy diferente. Si estás conmigo, aparentemente una cosa fue el mar y otra cosa es el río. La diferencia es que no es lo mismo el mar y el río. Uno es agua dulce y el otro es agua salada.
Entonces, aunque usted diga, pastor, usted dijo que ya Dios no me iba a probar en la economía, yo otra vez sigo con problemas de economía. Sí, pero ahora quiero que entienda que la enseñanza va a ser diferente. Si estás conmigo, siempre Dios nos enseña cosas nuevas, aunque creemos que las pruebas siempre son las mismas, pero siempre hay algo que aprender en las pruebas. Si estás conmigo, si no, no vinieran. ¿Para qué son las pruebas? Para aprender. Amén. Por eso es que, mire, le voy a decir algo bien rápido. En Alcohólicos Anónimos, todos son alcohólicos. Aunque ya no toman, pero dicen, buenas tardes, soy José Valdivia, un alcohólico más de ustedes. ¿Sí estás conmigo? El que va al grupo de Alcohólicos Anónimos, si se tome un chocolate minado, dice, puedo caer otra vez al alcoholismo. Porque para el alcohólico, en grupos de Alcohólicos Anónimos, ellos no son una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Pero para los que estamos en Cristo, aún esa enfermedad Dios ya la quitó. Si estás conmigo. Y el que está en Cristo sabe que jamás va a volver al alcoholismo. El que está en Cristo sabe que jamás va a volver otra vez a la drogadicción. Entonces mucha gente dice, pero entonces ¿por qué el hermano dejó el alcohol y volvió al alcohol? Porque no conocía a Dios. Esa es la realidad. Estuvo en emoción. Estuvo 3 meses viniendo a la iglesia, pero volvió otra vez al alcoholismo. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Amén. ¿Sí me estoy entendiendo o no? Bueno, Dios probó el pueblo de Israel llevándolo, ¿se acuerdan? A la tierra de la Mara, donde se acababa, había agua amarga. ¿Sí se acuerdan? No podían en ese momento pasar por esa necesidad física, ellos necesitaban agua. Y muchas veces tú le dices a Dios, Señor, sí vengo a adorarte, pero la realidad es que usted viene a la iglesia para servir o viene porque le importa su necesidad. ¿Sí estás conmigo? O sea, ¿sabes a qué venimos a la iglesia? A la iglesia sí se viene a escuchar la palabra de Dios, pero se viene a servir. Ese es el punto. Se viene a servir. Pero la gente dice, no, lo importante es mi necesidad. Yo vengo por un problema. O sea, yo no vengo a hacer la limpieza, yo no vengo, no, yo tengo una necesidad y por eso vengo a la iglesia. El problema es con qué problema amaneció hoy. Y muchas veces aún el enemigo te hace creer que Dios te abandonó. ¿Sí estás conmigo? Porque nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho e hizo y nos concentramos en los que nos falta ahorita. ¿Sí estás conmigo? Tienes un problema ahorita, pero ya se te olvidó lo que Dios hizo años atrás. Entonces te concentras en el problema de ahorita. Y tú dices, pastor, no pude ir a la iglesia porque tuve que ir a conseguir dinero. Y la pregunta es, ¿qué no Dios ya te bendijo en un pasado? Sí, pero ahorita hay un problema. Sí, eso es lo que quiere el enemigo, cegar la bendición de Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el mismo Dios que te libró en el pasado te va a librar hoy y te va a librar en el futuro. Amén. La madurez en Dios es cuando tú y yo sabemos que Dios está ahí, aunque no lo sintamos. Esa es la madurez. La madurez de un cristiano no es el que viene a la iglesia no solamente a servir, sino que es maduro afuera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es maduro afuera. ¿Sí estás conmigo? Aquí estamos entre hermanos, no puedo fumar. Aquí estamos entre hermanos, no puedo. No. El que es maduro sabe que afuera, aunque nadie lo vea, se mantiene íntegro y santo en el Señor. ¿Sí estás conmigo? Y eso es lo que la gente no ha entendido. ¿Por qué? Porque siguen en la inmadurez. Quiero que vaya rápido conmigo, si me puedes poner ahí a Gálatas y vamos a finalizar porque yo sé que son 15 minutos los que me quedan. Gálatas 4. ¿Está conmigo ahí? Gálatas 4:1. ¿Sí? ¿Están todos? Creo que no prendí la tele. Está apagada. Bueno, no se ve nada. Ok. Gálatas 4:1. ¿Está conmigo ahí?
Dice, pero también digo entre tanto que el heredero es ¿qué? Todavía no llega en la Biblia, ¿va? Pero entre tanto digo que entre tanto el heredero es niño, y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí estás conmigo? La persona que es niño espiritual, a final de cuentas, es un esclavo. ¿Un esclavo de qué? De la ignorancia. Porque dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y aquí hay cristianos inmaduros, hay cristianos que glorifican a Dios pero siguen en esclavitud. ¿Sí estás conmigo? En esclavitud de que hoy glorifico a Dios, pero cuando está dormida mi esposa me pongo a hablar con la amante o pongo a ver pornografía. Entonces conocen a Dios pero son niños porque siguen en esclavitud. Por eso dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es niño de todo. Perdón, es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quién es su tutor? El pastor. ¿Quién es el curador? El Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre, no por el pastor. Porque hoy en día dices 6, 7 meses y ya te voy a levantar como pastor. No, hay un proceso. Pero a final de cuentas el que señala los tiempos es Dios, no eres tú. Muchas veces decimos, no, yo ya estoy listo como para ir a las naciones. ¿Por qué? Porque ya estudiaste un instituto bíblico y ya te sientes grande. No, eso no lo determina el instituto bíblico, eso lo determina ¿quién? Tu Padre Celestial. En el 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños, estaba hablando de también ser niños no solamente espiritualmente sino físicamente, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de ¿quién? Yo te pregunto, ¿cuántos este 15 de septiembre se van a ir a comprar sus tequilas? Y hay hermanos en Cristo que se siguen yendo comprando sus botellas. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos bajo la esclavitud y bajo los rudimentos del mundo. Hoy un 15 de septiembre lo festejamos pero en compañía de la familia. ¿Sí estás conmigo? Es que no hay armonía en la iglesia porque hoy este es el primer año que no hacemos nada el 15 de septiembre. No se vale. Entonces eres un niño. Porque no venimos aquí a festejar los días de Navidad. Venimos a glorificar a Dios, amén. Y si no hacemos nada el 15 de septiembre no pasa nada. Vete y pasa tiempo con tu familia. Por eso dice el 4, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién está hablando de aquí? ¿Quién está hablando? De Jesús. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa nacido de mujer y nacido bajo la ley? Viene la respuesta del 5. Para que redimiese a los que estaban bajo ¿qué? La ley. ¿Qué significa la ley? La esclavitud. A fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De ser hijos. El que es hijo ya no está en esclavitud. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones, o sea, Dios lo pone en tu corazón, el espíritu de su Hijo, para que tú puedas clamar, Abba Padre. Pero tú lo recibes en tu corazón. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Yo te pregunto algo, ¿se va a morir la abuela Chachita? Amén. Póngame atención, se va a morir la abuela Chachita, pero la abuela Chachita tiene 2 departamentos, tiene 2 edificios, tiene 2 gasolineras y tiene 30 carros último modelo a su nombre. Ya se va a morir la abuela Chachita. Yo le pregunto, ¿cómo se va a portar con la abuela Chachita? Ay, abuela Chachita, te amo. ¿Te cambio el pañal, abuela Chachita? ¿Te hago de comer? ¿Cómo se va a portar con la abuela Chachita? Bien, ¿por qué? Porque hay una herencia en juego. Si estás conmigo, y si la herencia, mi meta es la herencia. Si estás conmigo, se muere Chachita. ¿Por qué? ¿Qué es que estoy buscando yo? La herencia. Como hijo de Dios, usted tiene que pelear la herencia. ¿Y cómo tiene que granjearse con su padre? Andando en santidad. Porque sabe que le espera una gran bendición.
Una herencia, ¿en quién? En Cristo. Pero la gente dice, ay, la herencia está en la eternidad, hay que disfrutar lo que está aquí ahorita. Está bien, nada más que el día que te mueras, que no te toque herencia celestial, no estés chillando. Amén. Dice aquí en el 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Gálatas 4:8, ¿sí? Eran esclavos de dioses tan falsos que ni siquiera existían. ¿A poco no? Tenías acá el Huitzilopochtli, ¿no? Y ahí ese Huitzilopochtli. Y dice el Señor, ay, en otro tiempo no conocían a Dios y servían al Huitzilopochtli. Y le compraban sus manzanas a la pelona. Y venía el niño de las suertes, con no sé qué tanto suertes y no sé qué. Y vendían la casa para que el niño viniera a su casa. Y hoy que conocen a Dios, no venden ni sus cosas para pagar la renta. ¿A poco no? Mire, le voy a decir algo que me dio mucha tristeza. Véame. Estaba orando a la hermana Laura en intercesión y el Espíritu Santo le puso eso a ella. Dice, pastor, mire lo que son las cosas. Me acuerdo ahorita cuando falleció mi hermano. La hermana Laura estaba chamaca, tenía, dice, como 12, 11 años. Mi mamá me había regalado una medalla de una virgen, pero una medalla gruesa de oro. Y mi hermano tenía 4 meses de haber nacido y se estaba poniendo muy mal. De hecho, se nos estaba muriendo, pastor. Y mi mamá dijo, vete con la medalla de oro y véndela a ver cuánto te dan por ella para comprarle medicamentos. Dice que fue y tocó como 4 o 5 puertas con los vecinos y le decía, oiga, le vendo esta medalla. No solamente es el oro, sino es la imagen de la virgen que trae. Y la gente le decía, no tengo dinero, ahorita no. Y fue con un compadre o un padrino de ella y le dieron 50 centavos. Cuando regresa ella a la casa, se tardó como 3 horas para conseguir dinero. ¿Sabe qué había comprado con los 50 centavos? Alcohol para fregar al niño porque pues, ya estaba muriéndose. Dice la hermana Laura que cuando llegó a su casa vio cantidad de gente y vio cómo estaba metiendo la caja de muerto. ¿Y sabe qué le dio tristeza a la hermana Laura? Dice, pastor, cuando mi hermano estaba vivo pedí dinero y nadie me ayudó. Y ahorita que ya está muerto le estaban dando dinero a mi mamá, llevaron comida, había mucha gente. Qué tristeza que como humanos tengamos que ver amolado y desgraciado al otro para decir, ay hermano, estoy en tu pena, ahí te va. Pero cuando estamos vivos y en necesidad, ahí nadie te echa la mano. Y decía la hermana Laura, me doy cuenta que aún esa medalla de oro, pues esa virgen no pudo ni salvar a mi hermano. ¿Sí estás conmigo? Es triste y tremendo darte cuenta que la gente ayuda ya cuando se murió tu pariente, pero que cuando está enfermo ni los 5 pesos te prestan. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué cree que no ayudan aquí a la gente? Porque nuestro Dios no está muerto, está vivo. Si yo les dijera, hermanos, Cristo murió, déjame decirle que hoy el Espíritu Santo me dijo que no resucitó. Ay, pastor, pues vamos a darle un diezmo, una bendición, porque pues murió Cristo y no resucitó. A ver si a través de la ofrenda resucita Jesús. ¿Sí estás conmigo? Entonces, así tenemos esa mentalidad, hermanos. Dice el 10, fíjate lo que dice ahí. No, el 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, que es diferente. ¿Sí estás conmigo? Mas ahora conociendo a Dios, más bien que Dios te conoció. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a las debilidades y a los pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Les suena esto? Lo que el pueblo de Egipto estaba haciendo. Querían volver a lo mismo. Querían volver a robar, querían volver a tomar, querían volver a murmurar, querían volver a hablar. Dice el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Dice el 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio, ninguna molestia me habéis hecho.
Fíjate lo que el apóstol Pablo dice aquí: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no se enfermaba? Aquí está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba enfermo. ¿Sabe por qué? Porque no le creyó a Dios, porque estaba en pecado, como mucha gente dice. Al pastor se le está vaciando la iglesia porque el pastor no está en santidad, porque el pastor ha de estar en pecado. Pablo, entonces yo podría decir que aquí estaba en pecado porque estaba enfermo. Pero una gente que tiene la necesidad y el hambre de Dios, fíjate lo que dice aquí, 14: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía, Pablo dice, ¿en quién? En mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios y como a Cristo Jesús. ¿Cómo habían tratado a Pablo a pesar de que Pablo tenía una enfermedad? ¿Cómo lo trataba la gente? Bien. Porque a la gente no le importaba si Pablo tenía una enfermedad. La gente estaba siendo fiel con Dios a través de Pablo. Dice, me trataban como un ángel. Amén. Si tú sabes que la iglesia se está vaciando, tú no vas a hablar del pastor. No, el pastor está mal. Tú tienes que decir, no importa, si la iglesia se vacía, yo me quedo aquí glorificando a Dios. Dice el 15, pregunta Pablo, ¿dónde pues está esa santificación que experimentaban? O sea, ¿dónde está ahora los que realmente decían, pastor, yo contigo y te amo y pastor y sé que eres un instrumento de Dios? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Cuando llegaron aquí a la iglesia, apenas conocían al Señor, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué hace falta? Y gloria a Dios, si estás conmigo. Pero cuando ya otra vez vuelven a los reunimientos de esclavitud, no les interesa nada. Pregunta Pablo en el 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¡Au! ¿Por qué se va la gente? Porque el pastor está en pecado. No, porque el pastor les dice la verdad, les dice la palabra de Dios, los confronta. Y la gente todavía, en lugar de que se calle y cierre su bocota y se vaya arrepentida, o más bien se arrepienta en la iglesia, el pastor me corrió, el pastor no quiere verme. No, mijo, di la verdad. Di que andas de cochinote en la misma esclavitud que antes. Di que te sigues drogando, di que te sigues alcoholizando, di que sigues engañando a tu esposa. Si estás conmigo, yo no soy el Espíritu Santo para ventilar sus problemas, pero usted sabe que la está regando y todavía encima de arreglar se pone a hablar. Dice el 17, ¿tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Aquí dice otra versión en el 17 así, mira: ¿dónde estaba aquella alegría que experimentábamos? En aquellos días me consta que con gusto habrían ustedes sacado los ojos por dármelos, si esto hubiera significado alivio para mí. ¿Me consideran ahora un enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros que tan ansiosos están de ganar el favor de ustedes no tienen muy buenas intenciones. ¿Sí estás conmigo? Se mandan a otras iglesias, no, si el pastor Tadeo te corrió, aquí yo te dejo ser líder de alabanza. ¿Sabes qué? No hay una buena intención, porque la gente busca el favor suyo y no el de Dios. Dice, lo que intentan es apartarlos de mí para que presten más atención a las enseñanzas del hombre. No hay nada malo en que traten de ser buenos con ustedes, siempre que lo hagan con corazones sinceros, buenas intenciones, y siempre que no lo hagan solo cuando estoy con ustedes. ¿Sí estás conmigo? O sea, si tú encuentras un hermano que ya no viene en la iglesia y te invita a comer, qué bueno que sean gente con ustedes, siempre y cuando no te invite a comer para que esté hablando del pastor. ¿Sí estás conmigo? O sea, el apóstol Pablo, fíjate, estos problemas en ese momento ya se suscitaban en la iglesia. ¿Por qué crees que no los vamos a tener ahorita? O sea, Pablo dice, no está mal que vayas a comer y que platiques. Lo malo es que en las pláticas pongan las cosas de la iglesia. Y la gente sigue hablando cosas de la iglesia, pero no cosas que edifiquen, sino cosas que destruyen. Dice aquí, hijitos míos, ¿cuánto me están padeciendo
De nuevo sufro como ustedes con dolores de parto. Mira cómo Pablo sufría con dolores de parto. Y suspiro por el día que estén llenos en Cristo. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Que estén llenos de Cristo. Porque si usted está lleno de Cristo, no va a hablar, se va a callar, va a obedecer y va a ser una persona de bendición. Pero a usted, mientras siga hablando, me va a dar dolores de parto verlo. Voy a ver, hermano, ay, hermano, no me salude. Si estás conmigo. Dice Pablo, daría cualquier cosa por estar allá y no tener que razonar con ustedes de esta manera, porque a esta distancia, francamente, no sé qué hacer. Ahora, ya voy a terminar, ya me quedan. ¿Cuánto me queda, Avi? ¿5 minutos? 5 minutos me quedan. ¿Ustedes creen que para salvar, fíjate lo que dice en 21, ¿ustedes creen que para salvarse tienen que obedecer la ley judía? Dígame, ¿por qué no se fijan más bien en lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 2, uno con una esclava y otro con una mujer libre. En el nacimiento del hijo de la esclava no hubo nada sobrenatural. ¿Sí estás conmigo? ¿Qué hay de qué causa sobrenatural o asombro de decir Abraham se metió con la esclava y quedó embarazada? Gloria a Dios. ¿Qué hay de sobrenatural ahí, Paco? Nada. ¿Sí estás conmigo? Yo puedo, bueno, no, yo no puedo, yo no. Pero Paco tampoco. Pero Julio puede seguir teniendo hijos con Claudia, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Tampoco? Bueno, pero si pudieras, ¿qué habría de sobrenatural? ¿Qué hay de sobrenatural que estés bajo la ley? ¿Qué hay de sobrenatural que estés bajo la esclavitud? ¿Qué hay de sobrenatural que sepas hebreo, arameo, que sepas la Torah? ¿Qué hay de sobrenatural que trates de hacer la ley? Nada. Sigue siendo hijo de una esclava. ¿Y quién es la esclava? Agar. Pero el hijo de la libre nació porque Dios prometió a Abraham que nacería. Ahí sí hubo algo que sobrenatural. Una anciana estéril y tú eres hijo de lo sobrenatural. Si estás conmigo, aunque crea que tú ya nomás no das ni una, ahí es donde tu Dios, nuestro Padre Celestial, va a demostrar el poder que tiene. Es asombroso a mí lo que me llama. Este versículo me llama mucho la atención. Dice el 24 y 25, esto ilustra las dos maneras en que Dios ayuda al hombre. En una le da leyes para que las obedezcan. Así lo hizo en el monte Sinaí cuando le entregó los 10 mandamientos a Moisés. A propósito, los árabes llaman el monte Agar al monte Sinaí, ¿no? Agar, la esclava que fue mujer de Abraham, simboliza Jerusalén, ciudad materna de los judíos y centro del sistema que afirma que se puede obtener la salvación tratando de guardar la ley. O sea, creen que van a ser salvos por obras. Y los judíos que tratan de seguir tal sistema son hijos de esclavitud. Pero nuestra ciudad, o sea, nuestra natalidad materna es la que está Jerusalén celestial. Y esta no es esclava de la ley judía. A ello se refiere Isaías cuando dijo: regocíjate, oh estéril, prorrumpe en gritos de júbilo, aunque nunca has tenido hijos, porque voy a darte más hijos que a la mujer esclava. ¿Sí estás conmigo? Tú no sabes hebreo, no sabes arameo, no cantas en alabanza, pero dice Señor, pero voy a hacer contigo cosas sobrenaturales. ¿Sí me está escuchando? No me está escuchando usted, ¿verdad? Dios va a hacer con usted cosas sobrenaturales y no por la ley. Porque usted es hijo de bendición, hijo de lo sobrenatural. Mira, voy a terminar con esto. Ustedes y yo, amados hermanos, al igual que Isaac, somos los hijos que Dios prometió. Y al igual que Ismael, el hijo de la esclava, persiguió a Isaac, el hijo de la promesa, los que quieren que guardemos la ley judía, nos persiguen a nosotros porque somos nacidos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué habla la gente? ¿Sabe por qué murmura? ¿Sabe por qué hace chisme? Porque no hay nada sobrenatural en ellos. Si estás conmigo, la gente se va de la iglesia porque no sabe obedecer y porque no quiere esperar la promesa de Dios. No hay nada sobrenatural. Tú puedes preguntarle a la gente que se ha ido: ¿y qué sobrenatural has hecho? No, pues me congrego. ¿Y?
Pero lo sobrenatural es que usted ya da testimonio que está cambiando su carácter, su forma de ser. Eso es algo sobrenatural. No espere abrir el canal de Xochimilco si primeramente no cambia su carácter. Amén. Eso es sobrenatural. El que usted ya cambie, el que, como dice Paco, el que venga su familia el martes, eso es sobrenatural. Yo les pregunto a la gente que viene el domingo, hay gente que puede venir los martes, no viene porque siguen en la ley, en la esclavitud. Es tremendo, ¿me explico? Pero diéramos pan y café, uy, aquí tenemos a todos, ¿o no? Porque es algo natural. Y termino con esto. ¿Dónde estaba? ¿En qué versículo estaba? En el 30. Pero pregunta Pablo, ¿pero qué dicen las escrituras? Dice que Dios le dijo a Abraham que echara a la esclava y a su hijo para que el hijo de la esclava no compartiera la herencia del hijo de la libre. ¿Sí está conmigo? O sea que si la gente no quiere venir a ver lo sobrenatural, mejor sáquese. Amados hermanos, no somos hijos de la esclava sino de la libre, y Dios nos acepta porque usted tiene fe.